¿Qué tal amigos de Sinergia? Les saluda su amigo Francisco Díaz el día de hoy. Estamos todos aquí reunidos con el equipo de Sinergia para tocar temas muy interesantes el día de hoy. Tenemos temas bien importantes y tenemos temas también que creo que vamos a disfrutar mucho todos nosotros y esperamos también que sea de su agrado y recuerden siempre pues seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, en YouTube, en Spotify y también pues si ustedes tienen algún tema de interés, algún tema que ustedes quieren que toquemos, saben que estamos total y absolutamente a sus órdenes. Entonces, empezando el día de hoy vamos a presentar a quienes nos van a acompañar el día de hoy. ¿Qué tal estás, Julito? ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Ustedes cómo se encuentran en esta noche tan agradable? Agradable noche. ¿Qué tal, Marilyn? ¿Cómo te va? ¿Qué nos cuentas de bueno? Todo bien, casi terminando la semana, cansada, pero bien. José, ¿cómo estás? Cansado de la vida. Y me gustó mucho el, Hola, el hola, qué inicio positivo. de Frank, estamos reunidos todos y estaba seguro que ibas a dar el inicio de una misa. O sea, estamos reunidos todos juntos como hermanos y no sé, Miembros de la iglesia. miembros de la Vamos iglesia. caminando al encuentro del Señor. Ajá, justamente me sonaba el inicio de una misa, me pareció muy bonito que le das un toque más Solemne. espiritual a Sinergia. Entonces, eso me gusta mucho, la verdad. Entonces, eso me motivó para dejar de estar cansado de la vida. Pero bueno, estoy bien. Eso es. Estoy bien. El toque espiritual, ya me imagino ahí. Muy bien. No, aquí todos somos re espirituales. Nah, todos así. Todo- Sí. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestro primer tema. Vamos a hablar de algo muy interesante que ha estado ocurriendo en nuestra bella Guatemala, nuestra sorprendente Guatemala, nuestra siempre sorprendente Guatemala, que creemos que ya nada nos puede sorprender más y ¡pum! Sale un tema de la nada. Pero el día de hoy es un tema que, más que salir de la nada, lleva 160 años de ser un problema. Porque sigue siendo un problema, ya lo descubriremos luego, pero al día de hoy sigue siendo un problema. Entonces vamos a hablar un poco del conflicto que ha estado dando mucho de qué hablar en Sololá, acerca de los pobladores de Nahualá y de Santa Catarina y Ixtahuacán. Lo dije bien a la primera, pensé que no lo iba a decir bien a la primera y que me iban a fundar. Vamos a hablar un poquito de este tema. Como les comentaba, ¿verdad? Este conflicto tiene sus orígenes, como todos sabrán, ¿verdad? Pues somos parte de una colonización española desde hace mucho tiempo que tenemos como esta situación latente y lo de hoy no es algo distinto. Todo empieza cuando son delimitados los territorios de Guatemala por parte de los colonizadores españoles. En este caso, el territorio de Sololá, que cubría dos grupos mayas bastante importantes, que no se llevaban muy bien, que digamos, no se siguen sin llevarse bien, y son sometidos de primas a primeras, sin ninguna consulta, obviamente era una colonización, los juntan y empiezan conflictos por tierras, por poder, conflictos en virtud de sus relaciones económicas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces ahí da origen este conflicto, lo cual va evolucionando en el tiempo y se va dando un poco más modernamente, digámoslo así, los enfrentamientos entre estos dos municipios. Es hasta los días contemporáneos, hasta el día de hoy, que todavía persiste este conflicto. Y eso es lo que ha estado dando mucho de qué hablar, más por las últimas noticias en las cuales todos hemos visto que han habido, pues, lastimosamente personas fallecidas, entre ellos niños, niñas, mujeres, hombres, policías, por errores administrativos, por errores de manejo, por errores de política, por errores de gobierno, por cualquier tipo de errores. Entonces, el día de hoy estamos aquí para tratar de comentarles y explicarles un poquito menos enredado, porque sí les digo que cuando me puse a investigar un poco el tema,
sí vi que estaba muy enredado y sí tenemos que dar como que en varias fuentes para darnos cuenta de que no es solo una cosa, porque te quieren vender una sola cosa, que este es el motivo por el cual existe el conflicto. Y no créanme que no es solo por el conflicto territorial. Entonces, el día de hoy estamos aquí para resumirles un poco cómo está la situación en estos dos municipios y bueno, vamos a discutir un poco cómo está cada uno de los puntos de vista. Si quieren, iniciamos, no sé quién quiere tomar la palabra de primero. ¿Qué han escuchado de este conflicto? ¿Qué es lo que ustedes tienen presente ahorita de este conflicto y cómo inicia? Pues realmente creo que estamos eh, cero informados. Siendo honesta, yo no tenía ni idea que existía un conflicto en Estados Unidos. No fue porque, creo que si no estoy mal, el 17 de diciembre que hubo un enfrentamiento entre los dos pueblos y parece que hubieron 13 personas heridas, y no es que hubieran como también bastantes heridos, muertos y eso. Entonces, realmente no es que tengamos tanto conocimiento sobre el tema, porque ya bien Frank lo dijo, que está un poco enredado entender de cuál es la raíz del problema y cuáles son los acontecimientos que han llevado a que el asunto sea, uno lo ve y yo no sé, pero no sé si ustedes se preguntan como por qué no han llegado a un acuerdo o por qué no han mediado entre los dos pueblos. Entonces es bastante difícil llegar a la raíz del problema y tratar también de entender cuál es el punto de cada municipio o qué es lo que quieren o qué es lo que esperan recibir. Realmente es un tema bastante complicado, pero que yo siento que vale la pena indagar más en él y darse cuenta que la vida de acá, digamos, de los que vivimos en la ciudad capital, no es la misma de las personas que viven en estos pueblos. Es completamente diferente, no hay, casi que se guían por el derecho consuetudinario, o sea, no hay ley, porque si se dan cuenta los policías que han tratado de mantener el orden, por así decirlo, han salido heridos y realmente no se ha encontrado, pues, por así decirlo, a los responsables. Entonces, no sé, para mí esa es la opinión, que estamos cero informados del conflicto y que de verdad vale la pena indagar y conocer más. Y espero que a través de esta pequeña historia o este pequeño resumen que les hagamos, pues quede un poquito más claro el tema. Exactamente, sí, muchísimas gracias, Marilyn. También tocas un punto bastante importante que es lo del derecho consuetudinario, que muchas personas no tienen muy fresco lo que este concepto de derecho consuetudinario significa. Entonces, el día de hoy, una pequeña clase de introducción al derecho. No, es solo un término que muchas veces se llega a confundir, o incluso la gente cuando lo lee se confunde y siempre es como que ya empezaron a hablar de leyes, mejor me voy. Derecho consuetudinario no es nada más que la costumbre, tal cual. Personas que en sus pueblos, en sus ciudades, se rigen únicamente por la costumbre, que según los principios del derecho se considera como una fuente del derecho. Entonces, es la costumbre por la cual se rigen muchos municipios y de hecho en Guatemala hay muchos lugares que se rigen por este tipo de, de ley, de derecho, ¿verdad? Entonces, solo para que quede claro ese concepto y por supuesto, no hay un manejo administrativo, no hay un manejo de gobierno claro, conciso, que nos dé como un, ¿cómo les digo yo? Eh, antecedente, que digamos haya venido alguno de los presidentes anteriores y diga, esto es lo que voy a hacer para erradicar el problema en Santa Catarina y en Nahualá. Ni siquiera tenemos eso, porque no les interesa lo que pasa en este tipo de territorios, ya sea por conveniencia, ya sea porque ahí tienen algún tipo de interés, porque sabemos que aquí se mueve el narcotráfico, porque sabemos que aquí se mueven los famosos coyotes, etcétera, muchos factores, ¿verdad? Entonces, Julito, contame, ¿qué me puedes contar acerca de esta situación que está viviendo nuestro pueblo de Nahualá y de Santa Catarina y Ixtahuacán? Yo creo que lo has contextualizado bastante bien por el simple hecho de todo lo que implica, ¿no? No solo por temas de derechos, sino también temas étnicos, temas históricos. O sea, no es algo realmente que
que haya pasado este año. O sea, ya es algo directamente de la época colonial. La separación realmente que existe previo a la colonia, pues ya era notoria. La colonización lo vino a acrecentar más. Ahora no digamos cuando hablamos de conflicto armado, ¿no? Que también ahí suma otros grandes factores sobre el conflicto de territorio que existe en esta área. Entonces es un tema complejo porque implica tantas cosas, tantos factores y que muchas cosas desconocemos porque no vivimos esa realidad. No somos parte Ujú. como de ese pueblo, ¿no? O de esos territorios, de esas etnias. Entonces es difícil comprender realmente hacia dónde o realmente qué está pasando. Para mí el problema principal es cómo lo está tomando realmente el gobierno, que al final siempre va este discurso, ¿no? De intentar hacer un poco este discurso de héroes y antihéroes o héroes y villanos, que es algo que siempre se está dando y ahora mismo es algo que se está notando demasiado. Exactamente, sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos tan poco claras en el panorama político, en el panorama, pues ahí sí que nacional, tantas cosas que tenemos a la vista, pero no sabemos realmente si son las cosas que quieren que nosotros veamos, si son las cosas que ellos mismos dicen, vamos a enseñarles un poco de esto para que desvíen la atención, las famosas pantallas de humo, ¿verdad? Entonces, José, contanos, ¿qué te parece este tema? ¿Qué opinión te merece? Claro, claro. Fíjate que yo lo primero que quiero, pues, de alguna manera resaltar es la ausencia del Estado. Estamos viviendo claramente una ausencia del Estado que no es de este año, es una ausencia de, pues, de décadas, de cuánto tiempo quieras verlo. Y yo me retraigo tal vez a las elecciones de por qué el labor periodístico, el labor de todo lo que tiene que haber, ¿por qué nadie le pregunta a los candidatos, mire qué piensa sobre este conflicto que llevamos tanto tiempo llevándolo? Y yo me pregunto, ¿quién respondería algo? Primero pregunta, yo estoy seguro que algunos se preguntarían, o si ese municipio existe siquiera, se acaba de inventar un municipio, o qué acaba de decir, porque si no lo conozco. Entonces, eh, eh, entonces yo miro que desde las elecciones para el presidente que va a venir, viene una ausencia total del Estado. Y dejemos al presidente, porque el presidente tiene muchas cosas que hacer. Digamos que es muy ocupado y no tiene tiempo para esto. Y tiene una pandemia que se está resolviendo. ¿Dónde están los alcaldes en esto? ¿Qué papel forjan los alcaldes en ese tipo de situaciones? Porque yo lo miro y veo, pues, dos alcaldes que se sienten abrumados por esa situación, que se sienten que no saben cómo resolverlo. Yo me pregunto, ¿por qué fregados te metiste a esto? Es lo que pasa siempre, de que siempre cuando llegan al poder y pasa ese tipo de crisis en diferentes lados, llegan, es que el presidente anterior no hizo nada, que no sé qué, y el alcalde anterior, no sé qué. Y el discurso de victimismo de toda la vida, de que no saben cómo resolver absolutamente nada. Pero pregunto yo, si quieres ser alcalde de un lugar, tenés que saber a quién te estás enfrentando. Tienes que saber conocer a la gente, conocer sus conflictos. Pero nunca es así. Dejemos a los alcaldes. Ahora voy a otra cosa. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados representantes del departamento de Sololá? ¿Qué función tienen que ejecutar que están dejando de hacer? Porque parte de las funciones de los diputados es pues, responder a las peticiones y problemáticas que pueda tener el departamento o municipio que los eligió. Entonces, voy a un ejemplo. Alan Rodríguez, tan querido por nuestro podcast y por todo Guatemala, es elegido por el departamento de Sololá. Imagínense, o sea, una figura tan emblemática que tiene tanto poder, hasta el día de hoy lo sigue teniendo, y que mueve tanto, no está haciendo absolutamente nada por Sololá. Y no me he metido a su Facebook, pero estoy seguro que lo que ha de haber ahí, va a haber oraciones por Sololá, ha de haber declaraciones de guerra por todos estos asesinatos y todo, todas estas acciones de violencia. Entonces, eso es lo que voy. Lo que más me preocupa es la ausencia del Estado, pues representada en esas tres figuras. Entonces, eso sería. Excelente, sí, como podemos observar, ahí sí que escuchar también varios puntos de vista que al final terminan siendo una muestra clara de la ausencia del Estado, como bien mencionabas, como una falta de acción en cuanto
a las decisiones que deberían de tomarse. Mencionabas algo, los alcaldes, ¿qué están haciendo? Mira, disculpa, pero ahorita hicieron una mesa de diálogo en la cual, no sé si vieron que decidieron la próxima reunión a la ficha. No sé si pudieron ver eso. No, Es, pero es son cosas que risible, pasan en Guatemala. Por supuesto, o sea, el presidente así como que, bueno, la ficha, ¿quién tiene una ficha? Esa ficha ya jamás apareció también. Nada. No puedes darle seriedad a un tema de esa manera, o sea, tenés que tener un cronograma de tus actividades, ya tenías que saber dónde era la próxima reunión, que no tiene sentido lo que está ocurriendo. Entonces, eso vamos a tocarlo como un tema, como una parte del tema, que es lo político, lo de Estado, lo de gobierno, que va muy de la mano con el límite del territorio, que es lo que se está peleando literalmente. Hay personas que están manifestando, que están cerrando paso por esa situación de límite. Les quiero comentar un dato. Este conflicto entre Ixtahuacán y Nahualao, entre ellos había una porción de terreno que lo utilizaban, le llamaban como un terreno colchón, que era como una zona común en la cual hacía que no hubiera un conflicto ahí sí que armado tan grande. No era una guerra como tal, ¿verdad? Este terreno se tuvo que movilizar. Ese terreno ya no fue un terreno colchón, debido a que este terreno se agravó por lo que ocurrió con el huracán Mitch. Eso fue en el 98. Es decir, desde el 98 no tenemos ni siquiera esa figura que se sacaron de la manga en ese entonces para poder apaciguar las aguas. Y el problema, más que todo, para que tengan también un poco de información de esto, es que la cabecera de Ixtahuacán quedó después de eso dentro del municipio de Nahualá. Pero los títulos de tierra le pertenecen a Ixtahuacán. Entonces, ahí el relajo. Ese es el punto más importante. Porque lo vemos, yo he escuchado algunos puntos de vista que no, vamos a lo legal, vamos a ver los límites establecidos y después miramos qué andaba. Pero no, incluso lo legal ahorita está enredado. Entonces, este es uno de los temas, que son los límites de tierra. Ahora bien, vamos a otro punto de vista, que es el tema del narcotráfico. Es otra de las situaciones que están afectando a este territorio, en virtud de que, por lo mismo que es un lugar desprotegido por el Estado, es hogar, hay colonias, condominios enteros de gente que se dedica al narcotráfico. Y esto lo sabemos por temas periodísticos, por personas que por su cuenta han ido a investigar cómo está la situación allá. Están focalizados tan a sus anchas y el Estado sigue sin hacer absolutamente nada. ¿Qué me pueden comentar acerca de esto? Yo quiero escuchar a José antes de emitir ahí mi opinión, la verdad. Espérame, solo estaba quitando mi micrófono. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Va un poco lento mi computadora, perdón. Entonces no sé si estoy con micrófono o si no. Pedía mi opinión, pues es lo que hablábamos, es una ausencia total del Estado. Y otra cosa que yo creo que las pocas acciones que el Estado trata de realizar son totalmente disfuncionales. Por ejemplo, los famosos estados de sitio, que la verdad suenan bonitos, suenan bastante fuertes y con que pueden crear mayores acciones, pero nunca ha sido nada. Me retraigo cuando a principio del 2019, en el primer año de Yamatei, dijo estado de sitio en Villanueva, estado de sitio en no sé dónde, y en no sé dónde, y sacó como 10 estados de sitio y contra las maras y que no sé qué. Entonces toda la gente se emocionaba porque decía, bueno, este presidente se va contra la violencia, todo esto. Y al final no, los resultados eran bastante pobres. Y me retraigo ahorita nuevamente a lo mismo, que estado de sitio, perfecto. Yo creo que es una acción que tiene el Estado en su poder realizar, que lo que busca es eso, ¿verdad? Pues restringir ciertos derechos con la intención de poder pues resolverle el conflicto, ¿verdad? Pero nuevamente están viendo que no funciona de nada. Entonces, y cómo eso del narcotráfico llega aquí, nuevamente, ausencia del Estado. Y me pongo a pensar,
que no solo en Nahualá y todo ese tipo de lugares, sino que hay otros municipios que también se están viendo afectados por ese tipo de situaciones que no sabemos y que en algún momento puede haber un conflicto mayor y que va a volver a pasar y que esto va a seguir pasando, que es una situación que va más allá de nuestras manos. Eso era un poco fatalista decirlo, pero yo creo que ya se salió de control, o sea, y Por que, supuesto. y que realmente me cuesta realmente encontrar una solución fácil. Yo creo que esto es una clara... eh, ahorita que hablé de la ausencia del Estado y de cómo los candidatos a presidentes no saben, estoy seguro que ahorita sí van a saber y el otro año todos van a venir con su portafolio lleno de ideas de cómo resolver el conflicto, ¿verdad? Entonces van a venir todos bien preparados, bien bonitos su portafolio y todo para cómo vamos a resolver este conflicto. Va. Pero este es el claro ejemplo de cómo el populismo no es la solución a este tipo de cosas. Mencionaste lo de la guerra entre buenos y malos y héroes y villanos. Entonces, y estoy seguro que todos van a ir por ahí, cuando no es así de fácil, es un conflicto demasiado fuerte donde ya se involucran fuerzas mayores del Estado, que en este caso es el narcotráfico. Entonces, en el cual me pongo a pensar, bueno, no hay pues soluciones fáciles para problemas tan difíciles, ¿verdad? Entonces, esa es mi visión un poco fatalista de la situación, pero esperemos que sí se encuentre una solución, ¿verdad? Y tocaste un tema bastante importante, fíjate, porque decías que esta situación va a continuar y se va a empeorar definitivamente, y ya está empeorando. Les cito lo que comentó el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Sololá, Jorge Marcos Chochoy. Él dijo: en los últimos meses se ha agravado el conflicto. No ha habido voluntad en los gobiernos de turno para arreglar el conflicto de límites y la disputa de tierras comunales. No se resolverá de la noche a la mañana. Tienen que intervenir todas las instituciones del Estado. En virtud de que ahora la violencia se está dando en las zonas que estaban en relativa paz, como es Chirijijox, no quiero confundirme, Chirijox. Entonces, ahí podemos dar, ahí hay señales de que la situación se está expandiendo, de que la situación va cubriendo tierras en las que había supuesta paz. Entonces, quería dejarles esta cita tal vez para ver que es la única persona que en lo que yo he investigado, que es por parte de alguna institución del Estado, que ha dado a conocer su opinión acerca de esto y las opiniones que en su momento dio el diputado Aldo Dávila. Julito, comentanos. Realmente lo que es como información de parte estatal o de parte de diputaciones o municipalidades, muy poca gente se ha pronunciado. Y claro, o sea, das una mala información y yo creo que puedes generar como acuerparte de cierto grupo, pero también generas muchos anticuerpos. Eso es algo para mí que sí hay que tener en cuenta. O sea, cómo posicionas o sea, cómo te posicionas en esos dos límites, pues va a definir mucho realmente cómo te van a recibir o cómo realmente la gente va a venir y después lo puede tomar, ¿no? Entonces, es ahí donde yo siento que hay muchas instituciones o muchas personas que todavía están a la espera de cómo van a reaccionar otros agentes, ¿no? Por ejemplo, cómo está reaccionando ahora mismo el gobierno, que se tardó bastante tiempo en venir y emitir un comunicado oficial y al final termina siendo lo que se esperaba, ¿no? O sea, un proceso de militarización más. Entonces es como que interesante y al final todos estos conflictos siempre van a terminar en intereses colectivos y personales de cada grupo. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con todo esto de qué ha pasado en ese conflicto que pasó con la policía, pues directamente salen beneficios de, no, hay que equipar mejor a la policía, tienen que tener mejor salario, y en fin, hay un montón de procesos ahí que distintas diputaciones pues están manejando, ¿no? Hay en favor a la policía, pero al final, en favor del pueblo, ¿quién, no? Y al final siempre el debate va a ser, pero si tienen armas, ¿no? Y cómo sacaron esas armas y al final si están en un estado que al final representa a Guatemala. Entonces hay muchas discusiones en marcha, pero al final, si lo intentas resolver por la vía legal, para mí que siempre se van a topar con algún conflicto de ambos territorios, porque estás realmente intentando como encajar que en el presente
se mantenga esa legalidad, ese territorio. Pero sin embargo, antes de todo esto de fundar una Guatemala en sí misma, recordemos que ellos eran un territorio totalmente soberano, donde no existía Guatemala. ¿Cómo resolves eso? ¿No? Es como, me recuerda mucho como cuando se quería hacer este referéndum con lo de Belice. Tal cual. O sea, es más complicado que eso. O sea, estas personas están de acuerdo, qué problemas han tenido históricamente. Hay otras cosas que necesitan no resolver de manera étnica, histórica o religiosa, sino ya es directamente posicionar los debates y posicionar realmente eh, los diálogos en la mesa, que es algo que Guatemala nunca ha tenido, con ningún tema. Las mesas de diálogo en Guatemala realmente siempre están cerradas para cualquier tipo de tema y para mí eso es lo que institucionalmente se debe que promover. Pero si no tienen realmente la voluntad de tomarlo seriamente, como mencionaba Frank, ¿no? O sea, el hecho de vamos a ver por una moneda cuando lo hacemos, para mí es una alarma, ¿no? O sea, de que ya es el gobierno que no le interesa y el siguiente gobierno probablemente tenga el mismo reto de no tomárselo tan seriamente porque al final hay muchos más intereses económicos, obviamente, ¿no? Por temas de, como ya habíamos mencionado, narcotráfico. Entonces probablemente sigamos con este problema en ese territorio muchos años más. Por muchísimos años más, la verdad. Y aquí vamos a ir aterrizando un poco en el tema, y es que vamos a comentar el último punto que yo les quería dar a conocer el día de hoy, para que entendamos bien por dónde son los lados que se está atacando a este par de municipios. Ya hablamos del tema de la ausencia del Estado, el tema de las malas decisiones administrativas de gobierno y políticas, que son en cuanto a los límites del Estado, en cuanto a los límites de los municipios. Tenemos lo que es el narcotráfico, que es la vía que están utilizando las personas que se dedican al narcotráfico para encontrar ahí sí que un paraíso casi que es un lugar en el que no los van a molestar, como les comenté antes. No sé si es por conveniencia propia de los gobernantes, no sé si es porque tengan algún tipo de intereses. También tenemos el abandono del Estado hacia estos municipios, que también roza en una situación racista, oportunista, clasista, como lo queramos ver, en virtud de que se está desprotegiendo a un grupo de personas por el simple hecho de que no les están otorgando mayor beneficio a sus campañas, a sus gobiernos, etcétera. Y a esto hay que agregarle una tercera cosa, que es una vía utilizada mucho por los coyotes. Los coyotes, estas personas que transportan personas del territorio nacional a la frontera con Estados Unidos. Todos creo que tenemos algún tipo de conocimiento acerca de esto, y es otra cosa que también genera un conflicto, en virtud de que no crean que los coyotes son gente muy decente, que digamos, ¿no? No es gente muy agradable, vaya. Y independientemente de esto, les cuento una situación jurídica muy curiosa que se está dando, y que se está dando bastante, y que de hecho ya está generando tanto problemas jurídicos como problemas personales, que es la situación de que en este caso los coyotes piden una garantía, porque no crean que viajar con coyotes es muy barato. 40,000, 45,000 quetzales, 50,000 quetzales en adelante. ¿Y qué están pidiendo? Ellos piden una garantía, y las personas están dando como garantía viviendas, etcétera, que están localizadas dentro de estos dos municipios. Entonces, a la hora de que esas garantías se quieren cobrar, pues obviamente se apersonan ante un tribunal. Van a haber 10,000 razones por las cuales no se va a querer pagar, y una de ellas va a ser que este no es el juzgado que debe conocer mi caso, porque yo no soy de esta jurisdicción. Entonces, ahí hay un vacío legal bien grande, hay una laguna legal enorme, en la cual de por sí nuestro sistema de justicia ya es total y absolutamente obsoleto. Eso lo llega a acrecentar más el problema de la tardanza judicial, de la tardanza en los procesos. Y ahora imagínense, las personas que les comenté yo desde el principio, que no eran nada agradables, que no eran nada decentes, ¿cómo se las van a cobrar? ¿Cómo van a generar ese pago
que se les fue prometido, únicamente por medio de la fuerza. Y al ser un territorio que es ajeno a la justicia, que es ajeno a una policía bien cimentada, únicamente van a tomar estos territorios por la fuerza. Y ahí tenemos un tercer ataque a los municipios, que es este grupo de personas que a veces también están ligadas al narcotráfico, a veces trabajan por sí mismas, pero ya tenemos otra situación que agregarle a este conflicto. Entonces ya tenemos tres situaciones que le están haciendo daño al territorio de Nahualá y de Santa Catarina y Ixtahuacán, que son de preocuparse, que realmente son muy de preocuparse por la falta de acción, como les comentaba antes, del Estado, y también de la falta de información que tenemos todos como habitantes. Y en cierto modo también la falta de acción que nosotros tenemos como solidarios guatemaltecos que al mismo tiempo somos, porque ni siquiera nos interesa. La verdad, no nos interesa tanto este tipo de enfrentamientos hasta que resultan fallecidas 7 niñas, 7 niños, 4 mujeres. ¿Por qué permitir a que esto pase? ¿Por qué permitir a que este momento llegue y no ponerle un alto desde ya y hacer una campaña masiva de por qué se nos está ridiculizando como pueblo nuevamente, tratando de decir las cosas a la ficha? Muchos me van a decir, no, que solo era el lugar, es a la ficha. O sea, literalmente eso nos mostraron que era la ficha, pero las decisiones que toman dentro del gobierno, y esto es un claro ejemplo, es esta situación. Es como por 150 años este conflicto ha permanecido, por 150 años ha habido 15, 20, 25, 30 muertos al año, que ya es un tema de preocuparse, ya es un tema que el gobernante en turno debería entrar ya con una política pública definida de qué es lo que va a hacer en estos municipios, de cómo va a combatir al narcotráfico específicamente en esa región que ya está bien focalizada, cómo vamos a solucionar este tema del límite territorial, cómo vamos a solucionar esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les quiero terminar con este tema. Si ustedes tienen algo más que agregar, y yo voy a terminar con lo que sostiene a una pequeña niña en un cartel que sí me dejó así como bien interesado, ¿no? Sí me dio un poco de sentimiento. Es una niña, obviamente no lo escribió ella, para que no digan que creo en los cuentos de hadas, pero el hecho de que lo tenga ella y del mensaje tan simple y tan conciso, que es como lo deberíamos hacer todos. Así deberíamos hacerlo de simple y de conciso. El cartel dice, queremos límite territorial, ya no queremos más disparos, queremos paz a nuestro municipio y sus aldeas y caseríos de Santa Catarina y Ixtahuacán. Se las dejo ahí, compañeros. Está bien, está A bien. mí solo me gustaría, perdón, José. Dale, no te preocupes, te quiero. Qué romántico. Así como, estúpida. No, que es que solo para contextualizar un poco lo que mencionó Frank acerca de el tema de la migración y de los coyotes, que leí algo en una nota que me llamó mucho la atención, que dice en una entrevista a uno de los policías, y es que ahorita en el estado de sitio, porque la gente dice que es como por los cultivos del narcotráfico en los dos pueblos, y realmente se hizo pues como la investigación por parte de la organización encargada, y se dieron cuenta que realmente no es que hayan tantos plantaciones de marihuana o de amapola, no se compara a las plantaciones que hay en Quiché, por ejemplo, que es un municipio que colinda, y que realmente este problema y estos grupos que están atacando a los policías, digamos, son grupos organizados de parte del narcotráfico, pero cómo se mueve esta organización por medio de coyotes, o sea, cómo pasan personas de un lado a otro sin tener ninguna fiscalización, por así decirlo, y que sin que nadie se dé cuenta, y que siendo un problema que es tan común como la migración, y que nadie le ponga atención, y que exista, como ustedes decían, esa ausencia de Estado que hay ahí, y también hacerse la pregunta, ¿de dónde va a sacar un campesino un fusil
AK-47, por ejemplo, o granadas, o ese tipo de armamento. O sea, yo realmente no creo que alguien de los campesinos de esos pueblos tengan la disposición de estar comprando ese tipo de armas. Y dejen de estar comprando, ¿quién les vende ese tipo de armas? A ellos, porque no creo que sea de la manera más legal posible. Entonces, como decía Frank, la verdad es de que realmente es un tema que no nos importa, o sea, no hay que dar paja, mucha, no, yo creo que hay muchos oyentes de Sinergia como yo que nunca se habían puesto a pensar cuántas personas mueren al año debido a este conflicto, o hay otros que tal vez ni siquiera saben que existe este tipo de conflicto, o como dijo José, ni siquiera sabemos que existen municipios que se llaman así, o sea, se creó un nuevo municipio, o sea, realmente no estamos enterados de ese tipo de cosas. Y me gusta mucho que hayamos tomado la iniciativa de hablar un poco del tema para que conozcamos un poco más de la problemática que se vive en nuestro país. Y estoy muy contenta que logramos abarcar varios puntos. Gracias a Frank y a Julito y a José. Creo que estamos bastante completos con el tema. Y yo pues me quedo con eso. Excelente. No sé si alguien tiene algo más que agregar, compañeros, o pasamos de lleno a lo que sigue. Lo que es pasemos de lleno. Yo creo que es un tema que sí daría para bastante que hablar, pero al ser tan complejo, al implicar tantas cosas, yo creo que es mejor estar bien informado, tener bien toda una estructura sobre qué hablar y cómo hablar. Ahí Yo creo que dejémoslo, José entonces. quería decir algo Ajá, cuando yo lo José. interrumpí. Sí, sí, yo creo que también se quedó con ganas de hablar. No, yo creo que está bien, incluso la forma en que terminamos ahí. Yo creo que ya, yo iba más con mi versión más fatalista de siempre, entonces no, mejor terminemos ahí. Solo yo Mejor nos solía, vamos con chispitas y colores, decís vos. sí, y me pareció muy bonito el mensaje de Marilyn, que era la importancia del conocimiento de la situación, que es lo más importante, que por lo menos estar al tanto de lo que pasa, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante, más que otra cosa, más que lo que yo pueda hacer yo por estos municipios, es por lo menos estar enterado de qué está pasando, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, yo solamente iba a decir que mucho cuidado con las propuestas. Ahorita va a sonar muchas propuestas populistas en el Congreso de ciertas diputadas que se acaban de casar, que no voy a mencionar el nombre, y que van a buscar siempre cosas así como, el uso de la fuerza y ese tipo de discursos. Ahorita van a sonar mucho, entonces no se asuste cuando lo mire que como una iniciativa de ley que realmente va a estar siendo discutida en el Congreso, que le van a dar prioridad con la urgencia nacional y todo eso. No se asuste, es lo normal, así funciona Guatemala, así funcionamos, somos un país reaccionario de cómo se podría hacer. Desde esta quería agregar esa parte nada más, pero bueno, me gustó lo de Marilyn. Quédense con lo de Marilyn. Excelente. Bueno, vamos a tocar otro tema que no va a ser tan extenso, pero es algo que ha estado también en boca de mucha gente durante esta semana y vamos a iniciarlo de una manera, porque creo que es un tema que va a estar muy balanceado para un lado. Pienso yo que todos vamos a tener una opinión bastante similar. Entonces, vamos a iniciar de esta manera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ahora bien, la noticia que nos trae el día de hoy acá. Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo, el serbio que ha estado en boca de todos los noticieros deportivos, que al momento en el que estamos grabando este episodio es trending topic en casi todos los diarios y plataformas en cuanto a deportes se refiere. Y esto es en virtud de que fue expulsado parcialmente, porque no ha sido todavía definitivo, del Australian Open, un torneo que las personas que se toman el tiempo de ver un partido de tenis, porque yo les juro que he visto un partido de tenis así por partes, así como que voy cambiando
Y es como que, y estoy así 2 sets con el control en la mano, se los juro, es como que, puchis, no voy a cambiar, ya agarro la onda. Pero las personas que siguen de verdad el tenis, creo que lo tendrán también bien presente. Ahora aquí entra una incógnita, un conflicto, una colisión de intereses, de derechos, de obligaciones también, por lo cual, ¿por qué Djokovic fue expulsado temporalmente de este torneo? Es porque pues no se ha vacunado, él no quiere vacunarse, no es su deseo vacunarse. Ahora bien, el gobierno australiano le dijo, excelente, no se quiere vacunar, está bien, muy su problema, pero fuera de mi país. Mire, este torneo usted no lo juega, váyase de aquí. Se los voy a preguntar así tal cual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está el derecho? Dennos en ¿Dónde la está la madre. coacción? ¿Dónde está la Vamos a libertad? darnos en la madre. Vamos a darnos en la madre. ¿Qué opinan? Esto va a estar compañeros? interesante. Mira, es que no sé ni cómo posicionarme, ¿eh? Te soy honesto, porque la pandemia supone muchos más debates, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de si te querés vacunar o no, que al final sí debe que ser tu decisión, pero al final supone nuevos retos, porque por ejemplo, si no estás vacunado, podrías contagiar a más personas y también podrías realmente enfermarte con mayor gravedad. Pero supone debates, o sea, no solo en el caso de él, sino en el caso por ejemplo, si necesitas trabajar, necesitarías presentar como una constancia de que estás vacunado, como que realmente estás, eh, por ejemplo, si te has hecho una PCR, que ya muchos países te lo están pidiendo. O Sí. sea, supone muchos más, suponen para mí un cambio paradigmático a lo que estamos entendiendo cómo nos movilizamos en el mundo. Por supuesto. ¿No? Ahí es un gran rollo. Es que es un tema bastante complicado porque es cambiar la forma de ver del mundo entero en todos y absolutamente todos los aspectos de la vida, ya sea deportivos, o que incluso para él, para Djokovic en particular, es deportivo y profesional, porque al final es su trabajo. Para nosotros, que ya sea trabajando para alguna empresa, trabajando para cualquier lugar, para entrar a cualquier lugar, para entrar a un país, para entrar a un territorio, pedir ya sea la prueba, ya sea la vacuna con esquema, que te digo yo, incompleto, esquema completo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión les merece a los demás compañeros de Sinergia Podcast que te... Pues a mí la verdad este es un tema que me molesta, sinceramente. Es que de verdad mucha no sé, yo sé lo que acaba de decir Pancho, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo sé, y lo sé. Y tal vez me voy a escuchar muy aficionada, dando mi discurso con la mano en el corazón y con la mano en la conciencia, pero es que de verdad es bastante la diferencia. Y yo lo viví en carne propia. O sea, a mí me dio COVID en el 2020 y de verdad no fue agradable. Gracias a Dios no pasó a más, no estuve en el hospital, pero de estar 5 días en cama no pasé muchas. Sí fue una cosa terrible. Y se nota bastante la diferencia ahorita que me volvió a dar COVID al principio de este año. Fue súper leve, síntomas que ni siquiera se detectaban, yo ni siquiera sabía que tenía COVID de hecho. Nada, o sea, ni siquiera tuve la necesidad de comprar tanto medicamento como anteriormente se venía diciendo, lo del kit y todo eso. Realmente no fue nada grave, gracias a Dios, ni siquiera necesité oxígeno ni nada de eso. Y ahí es donde me doy cuenta lo que puede hacer la vacuna en ti. Y yo sé que no todos los cuerpos son iguales, porque podrás decir como, sí, tú, pero hay alguien más que sí le pasó esto y lo otro. Pero yo creo que son casos mínimos a comparación de lo que ha hecho la vacuna. Incluso se ha visto la reducción de personas en los hospitales y yo creo que es egoísta de tu parte tener la oportunidad de hacerlo y que no lo hagas simplemente porque no se te da la gana. O sea, si te le pregunto a alguien que no se quiere vacunar, no me va a dar una respuesta
química o biológica o lo que sea de que no me quiero poner la vacuna porque resulta que se probó en tal país de que pasó esto y lo otro y y ta. O sea, ni siquiera me van a dar una respuesta de esas. Y el que me la dé, pues igual a chingar a su madre, porque ¿qué tiene de malo vacunarse? Le estás robando a alguien la oportunidad de estar en un, o sea, si tú no te vas a poner grave, qué bueno, pero imagínate si sí, le estás robando a alguien la oportunidad de tener oxígeno, de acceder a medicamentos. No lo puedo creer, o sea, en mi cabeza no cabe que una persona no se quiera vacunar, simple, es eso. Excelente, y la primera respuesta controversial que tenemos el día de hoy acá. Fundación. Yo tengo otra controversial. respuesta controversial, ajá. De uña, hoy venimos con salseo, Sí, salseo del sí, bueno. sí. No le crean, José quiere regresar con su ex. ¿Qué? Re controversial, bro. Eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces, pero sí. Tal vez sí, porque tal vez es antivacunas, vamos. Tal vez. ¿No? Está el debate. Así era mi ex. Red flag del 2000. Red flag. Sí. Hombre, yo tengo una opinión bastante fuerte también al respecto de esto, de que este era un conflicto que ya se mira con un montón de personas alrededor del mundo. Si vas a Estados Unidos, si no te vacunaste. Lo que pasa es que es Djokovic. Esa es la gracia, ese es el gran rollo. Ese es el gran rollo, pero esto le pasa a miles de personas alrededor del mundo que no se han vacunado y quieren ir, o se pusieron una vacuna que no es la que le permite llegar a tal lugar por ciertas cuestiones que ya sabemos de qué son. Ahora bien, este era un conflicto que se puede incluso incrementar y ser peor conforme pasa el tiempo, que yo creo que es el resultado de todos los gobiernos al no saber qué hacer, al enfrentarse a una pandemia, no saber qué realizar, a decir, bueno, vienen las vacunas, vacuna voluntaria, sí, el que quiera, no pasa nada. Aquí te respetamos tus derechos, papá, vacunate si querés o no, no pasa nada, no te preocupes. Aquí lo hacemos por ti, estamos por ti. Cuando, en mi forma de ver, si yo era obligado a vacunar a la gente, quiera o no. O sea, por lo que esa es mi opinión controversial, que no tanto porque, bueno, sí, obviamente por la salud, pero lo que voy es que para evitar esta clase de conflictos que va a haber después, pero obviamente dijeron, no, va a ser voluntario, el que quiera, que no sé qué, no te preocupes, dale. Pero esa forma de bonachón, cuando siento yo, ¿y qué me van a decir los antivacunas o lo que sea? Van a decir, por ejemplo, no, que mi cuerpo, que no sé qué, que no sé cuándo, y que no sé qué. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi templo es cada mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no van a meter eso y que no sé qué. Cuando yo diría, no me importa tu opinión, te vacunas mañana. O sea, no sé si Kim Jong-un me sonaste ahí, bro. No. Sí, ahí, si no, fusilado. Desaparecer en bolsas, compadre. Sí, y yo entiendo que es una opinión, obviamente, que hasta para mí me suena irracional, pero es lo que yo siento en este momento, que nos estamos metiendo en conflictos por el mismo hecho de no saber qué hacer. Entonces, pero bueno, ahora bien, eso es lo que voy. De que, bueno, ya pasó, ya todo, ahora la situación es con Djokovic. Y yo lo que quiero resaltar aquí es que no conozco a Djokovic, pero el que sí estoy conociendo mucho es a su papá. No pregunten por qué. No, mano, por Dios. Ay, otra vez. Solo quiero ofrecer para mejorar el debate y hacer un debate más ameno para que no me funen por mi opinión un poco autoritaria, tal vez va. Solamente quiero decir que el papá de Djokovic dijo, esta es la lucha por la libertad del mundo. No es solo la lucha por Novak, sino una lucha por todos. Es el sello de la bestia. Dijo que comparó a su hijo con Jesús. Maje, sí. Entonces, bueno, estas son las declaraciones posteriores, después de que pasaron los días, ya se calmó un poco y todo eso por el estilo. Pero al principio estaba literalmente mandando a Serbia a la guerra contra Australia por Djokovic. O sea, dijo que si le hacían esto a Djokovic se estaba metiendo con todo el pueblo de Serbia y que no debían de hacerlo y que el pueblo de Serbia se iba a levantar contra
También te digo que por el asesinato de un duque de Polonia inició la Segunda Guerra. Pero Djokovic. Red Djokovic flag, es dijo Julio. el duque, es el duque. Es que mira, no sé, la verdad, el hecho que te compares, no sé, con Jesús, que compares a tu hijo con Jesús, compañero, tan mal de la cabeza, ve a O sea que terapia. Está volteadito de su Ajá, cabeza. ve a O terapia. sea que él es Dios. Pero, ¿Quién es María, güey? mira, entiendo la posición de ellos, pero, por ejemplo, es como, qué sé yo, si quieres ir a Estados Unidos, aunque vayas de visitante, te tienes que acoplar a lo que son las leyes de ellos, ¿no? Y es más o menos como lo que está surgiendo ahora mismo, porque el hecho de no solo la investigación de la vacuna, tiene obviamente un interés económico y no digamos la distribución de la misma tiene un interés geopolítico, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si quieres ir a Estados Unidos y tener el Sputnik, compañero, regresate porque tenés la vacuna comunista y como sos comunista ahora, porque te implantaron el chip comunista y etcétera, pues obviamente no entras acá, ¿no? Entonces, también tiene su trasfondo que también tenemos que entender, ¿no? Entonces, posicionarte entre la libertad o qué tan libre sos o sobre cuidar al otro porque podés enfermarlo o porque te puedes enfermar vos y tus seres queridos, no sé, tiene trasfondos más oscuros cuando, claro, lo pueden mirar de esa manera tan individual. Pero obviamente las farmacéuticas están haciendo cantidades horribles de dinero con el mundo, ¿no? Y no digamos pues directamente con todo el tema de investigación que se está dando. Por Porque supuesto. es cierto que la ciencia es la única forma en la cual avanza, ¿no? Sacrificando algo a cambio. Entonces, ante eso, luchar por la libertad, pero libertad de qué, ¿no? O sea, libertad de no usar mascarilla, libertad de, por ejemplo, de ir a mi Besos de trabajo, 3. o libertad de besos de 3. Besos de 10. O sea, no sé, para mí realmente, Besos de para 10 millones de australianos. A la que madre. suquis, ¿eh? Djokovic en medio. Antoja. Sí, pero ponete, el mundo ya no es lo que era antes y probablemente no volvamos a ser lo que era antes. Ponete, estamos 2022. Inicias el año con una ola de gripe y así la toma toda la gente. Ah, es que me dio gripe, que... Es que fue el sereno de Año Nuevo. Agarra Fue el sereno, fue el sereno. Y mira, y hay mucha gente que se enferma, incluyéndome. O sea, yo tengo mis 2 vacunas, pero yo me enfermé y no fui a hacerme una PCR. Sepa qué me dio, si me dio influenza, si me dio COVID, Irresponsable. si me dio gripe, no tengo ni idea. Funado es sinergia. Funado de sinergia. Funado de sinergia, funado del mundo, pero al final, cuando lo abstraes mucho más y te das cuenta de cuánto vale una PCR o una prueba, es mucho más gris el panorama, de que mucha gente Ujú. tiene que elegir entre estar enfermo y no saber qué chingados tiene, o directamente gastar lo que en una semana podría representar comida. Entonces, entre esa balanza también no está tan fácil, ¿no? Sí, ahí es Entonces, donde entra un poco la complicación del asunto. ajá, Ahora bien, alguien aquí tiene que rifársela para ver de qué manera surge algún argumento viable, ¿va? Entonces me la voy a rifar. alguien sea el ¿Qué antivacuna, tanto? please. ¿Qué tanto? No, yo El creo lado que no. oscuro de la vacuna. El lado oscuro. Yo estoy Así se va a vacunado. llamar este episodio. El lado oscuro, pero sí, con H, el lado oscuro. El hecho de que te restrinjan el ingreso a diversos territorios, la misma Declaración Universal de Derechos te da el derecho, valga la redundancia, de salir de tu país y entrar a otro, total libertad, lo cual de por sí no existe por la cantidad estúpida de trámites que hay que hacer para, lo cual eso lo convierte en un de todo menos libre, ¿ok? El ingreso. Entonces, se te está vulnerando tu derecho, se te está vulnerando tu libertad para, para que tomes determinadas decisiones como lo sería la de no vacunarte y que se te haga un tipo de presión para que lo hagas, porque de otro modo no vas a poder vivir tu vida de una forma normal. Es eso, una presión
que te va a restringir tus derechos, o de qué estamos hablando, porque ese es uno de los argumentos de Novak, el hecho de los que libertarios. de los libertarios también, ¿por qué no mencionarlo siempre? Vacúnate, Capitalismo. no quería decirlo, pero Vacúnate. Vacúnate. A ver qué opina Hilder de todo lo que acabas de decir. Ok, entonces los dejo con esta situación. ¿Ustedes qué opinan? Y también, para no alargarlo tanto, de una vez les doy un pequeño dato. Y es que, no sé si sabían, pero Novak Djokovic, uno de sus argumentos era de que a él le había dado COVID, él había dado positivo para COVID el 16 de diciembre, por lo cual, en virtud de que la OMS recomienda 3 meses para la vacuna, lo cual no es tan cierto porque son 10 días, de hecho, a partir de que resultaste positivo, pero ok. En fin, la última noticia de hace una hora es que supuestamente él había seguido su cuarentena y todo, y en teoría se le vio en una playa de España sin mascarilla, feliz de la vida, el 30 de diciembre, o sea, 4 días después de haber dado positivo. Entonces, ¿cómo tomamos esa situación? Las dos cosas, ya esta última noticia y lo que les comenté al principio. Yo lo comentaré solo con el título de un libro. El que la hace, la paga. Fin. Te toca. Y ya está. 100 años de soledad. Sí. Respondamos esta pregunta con... Cumbres borrascosas. Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio. Sí, orgullo y prejuicio sería buenísimo. Perfecta, bro, es perfecta. Ya continúen con los serios mitos. Sí. No sé qué tan serio, pero quisiera pues entrar a esto, porque obviamente Djokovic ha entrado, tal vez no es el Jesucristo de los cristianos, como dice el papá, pero tal vez sí es el Jesucristo de los libertarios. Entonces, y que lo han visto de esa manera, como la gran bandera, que esto es de aquí nos agarramos y todo rollo. Pero también he escuchado ciertos libertarios que han dicho de que bueno, entonces mejor nos hubieran vacunado obligatoriamente, pues. O sea, por eso salió mi opinión anterior, de que libertad, realmente no tenés libertad, no, la libertad como tal ya la perdiste hace mucho tiempo, y lo que anhelás son ciertos trocitos de libertad que te hagan sentir pues ese placer de poder tomar tus propias decisiones, pero yo creo que realmente no existe la libertad como tal, y que esa libertad que anhelan ellos pues no existe. Entonces, porque es claro, o sea, te dijeron que la vacuna es voluntaria, pero realmente pues sí te iba a perjudicar después. Entonces, realmente no existía esa libertad. Entonces, sí los están obligando de una manera, pues, a vacunarse. Entonces, que es el resultado de, como les mencionaba, de gobiernos que realmente no sabían qué estaban haciendo. Entonces, yo solamente digo eso, por eso mencionaba en mi comentario de que pues nos hubieran vacunado todos obligatoriamente, porque realmente la libertad de elegir en ese tipo de casos realmente no existe. Como mencionaba Julio, pues obviamente que hace la paz y todo tipo de cosas y todo, porque pues situaciones de la vida. Entonces, mi opinión es esa de que pues Djokovic, pues ni modo, te tocará en algún momento vacunarse, quiera o no. Entonces, si quieres seguir siendo el número 1. Nos van a funar. Entonces, la secta de Djokovic. La secta toda de Djokovic. nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra audiencia serbia. Nuestra audiencia serbia se fue a la fregada ahorita. Entonces, pero bueno, Carajo. pero ojalá algún día. Serbio, espérame. Ojalá algún día tener una entrevista con el papá de Djokovic, por favor, es mi hombre favorito ahorita del planeta. Con Dios, güey. Literalmente es Dios. O sea, si su hijo es Jesucristo, entonces él literalmente es Dios. Entonces, está bien, va. Excelente. Izbin Javamse, perdón en serbio. Perdón, solo fueron ellos, yo no. No es contra Serbia, es menos contra mal, Novak. Mira, prefiero tener ese de que nos funen los serbios a que en algún momento hablemos mal de BTS, porque ahí sí Ahí sí se nos va. Dejemos ese tema, no ahí hablemos de ese tema. No, BTS, grandes, los queremos. Querida gente de Sinergia Podcast,
GT, ¿algún último comentario que me quieran agregar a este tan ameno rato que tuvimos para charlar de estos temas tan importantes? Vacúnense. Vacúnense. Excelente. Entonces esto sería todo por nuestra parte el día de hoy, queridos amigos de Sinergia Podcast. Como siempre, recordarles que es un placer para nosotros estar aquí para traerles las buenas nuevas y las buenas no tan nuevas del panorama nacional e internacional y darles un poquito de más sabor a las noticias, un poquito de más entendimiento también a las cosas que suelen estar tan enredadas y poner también nuestro granito de arena para que todos avancemos de igual manera. Así que como siempre, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, desde donde nos estén escuchando el día de hoy. Estamos más que agradecidos con ustedes y recuerden también comentar si tienen algún tema de interés, algún tema que siempre han querido ustedes indagar más. No es necesario que sea de actualidad, puede ser cosas que ya tengan como mucho tiempo, no sé, aquí discutimos de todo un poquito. Así Recomienden películas. Recomienden películas también. Si alguien quiere discutir de que si José va a volver su ex, también. ¿Quieren que hagamos un episodio completico? Completo de 3 horas en el cual yo debato con ellos de por qué tengo que regresar con mi ex. Sí. Entonces... Exactamente, y de ahí de último es como que traemos una invitada especial. Y el final de temporada del podcast, y de repente va a estar ahí. Va a traer la invitación, me parece. Y de último va a ser como esos programas gringos de sí eres el padre. Yo soy tu padre. Iba a decir algo, pero iba a ser funadísimo. No, mejor cerrar programa, please. Hoy nos vamos a ir sin funadas, así que gracias, amigos de Sinergia. Hoy dije un comentario autoritarista y te da pena. pero es que mira, ese autoritarista yo creo que es válido. Es válido. También si desean escuchar la biografía de Frank, de Julio, de Lulu, la mía, también pueden escribirnos. Aquí les comentamos lo que ustedes quieran, amiguitos. Próximamente. Así que de nosotros es todo y esperamos que tengan una bonita tarde, noche, día, dependiendo de qué hora nos estén escuchando, y muchísimas gracias por estar aquí. Chau. Vacúnate.